Queridísimos hermanos, buenas noches por acompañarnos. Muchas gracias por hacer su tiempo. Yo siempre estoy agradecido que tengamos estos estudios bíblicos. Para mí también es una gran bendición poder estudiar. En algunos casos es repasar el material de la doctora Hicks, pero en otros es, pues a veces es material nuevo. La noche de hoy, hermanos, vamos a tener una enseñanza muy linda. Les prometo que con esta enseñanza y con esto estaríamos finalizando el curso, pero todavía nos faltan 3 sesiones más. Pero la noche de hoy vamos a aprender unos principios preciosísimos con la Biblia. Así es que antes de empezar, yo los invito para que oremos, para que nos pongamos en las manos del Señor y que le pidamos a Dios que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón. Así es que oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta noche venimos ante tu presencia, Señor, agradecidos por el privilegio que tenemos de conocerte, el privilegio que tenemos de andar en tus caminos. Señor, gracias porque nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable. Y Señor, hoy vivimos en la luz. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que has hecho y has comprado para nosotros. En esta noche te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque es tu palabra la que nos sostiene. Todo fue creado por tu palabra. Tú eres la palabra, tú eres el verbo viviente, Señor. Así es que te damos gracias en esta noche por tu gran amor, tu misericordia, tu bondad. Bendito seas por siempre. Señor Jesús, te pedimos que tengas misericordia de nosotros y que abras nuestra mente, que abras nuestro corazón para poder recibir tu palabra. Ayúdanos a comprender los principios de verdad que hay, Señor, escondidos detrás de la letra. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y gracias porque cuando tu palabra dice toda la escritura es inspirada, está hablando en tiempo presente. No dice fue inspirada, sino es inspirada. Es inspirada el día de hoy, en este momento que la vamos a estudiar. Señor, sopla sobre tu palabra, inspira tu palabra para nosotros en esta noche. Háblanos a través de tu palabra, danos la porción que tú tienes dispuesta, Señor, para nosotros. Señor, estamos en esta reunión porque te amamos, porque deseamos aprender de ti, deseamos, Señor, ser como tú. Así es que, Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas que hay en tu ley. Sé propicio a nosotros, Señor. Estamos estudiando acerca de las aflicciones, Señor, un tema horroroso para mucha gente, pero para nosotros es de bendición, sabiendo que todas las cosas vienen de tu mano y que todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos. Así es que, Señor, te damos gracias por este tema. Te damos gracias por la vida de la doctora Hicks, a quien le revelaste este material, Señor. Ayúdanos a comprenderlo, Padre. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Amén. Queridos hermanos, entonces ahora comparto con ustedes. Tengo que hacer algo. Siempre se me olvida una cosita que tengo que hacer. Es destacar para todos, compartir y listo. Y estamos por aquí. Una cosita más, hermanos. Y listísimo. Pues, queridísimos hermanos, estamos en el tema de el ministerio de las aflicciones. Esto está basado en un libro de la doctora Hicks. Hoy es la primera parte porque la semana pasada tuvimos una introducción. Y el tema de hoy, la primera parte, hermanos, es la naturaleza de las aflicciones. Vamos a estudiar la naturaleza. Naturaleza, hermanos, es para qué sirven, qué son las aflicciones. Y siempre les anoto de dónde lo tomé. Y como se los he dicho, procuro y le pido al Señor que me ayude a enriquecer lo que dice el libro. Así es que si tienen el libro van a comparar. Está mucho más amplio lo que vamos a estudiar la noche de hoy. Este es el libro que se los mostré la semana pasada. Esta es la portada. Y que está aquí es el contenido. Le dije que el libro estaba dividido en 4 partes. La noche de hoy nos corresponde, hermanos, estudiar la naturaleza de las aflicciones. La próxima semana vamos a estudiar el propósito. La siguiente, nuestra actitud. Y por último, la consolación en medio de las aflicciones. Pero la noche de hoy, hermanos, es la naturaleza de las aflicciones. Este es el contenido para la lección de esta noche. Hoy es la naturaleza. Así es que número 1, hermanos, pues vamos a estudiar la naturaleza de las aflicciones. Les voy a dar unos conceptos. Luego vamos a ver que, hermanos, solo con el hecho de nacer significa que ya estamos en aflicción. Solo con el hecho de nacer. Como punto número 3, vamos a ver qué producen las aflicciones en nosotros. Vamos a estudiar la parábola de Jotam. Vamos a ver algunas cosas importantísimas. Vamos a estudiar el personaje Daniel.
Vamos a estudiar a los amigos de Daniel también. Vamos a ver, hermanos, que las aflicciones tienen una cáscara. Realmente las aflicciones son eso, una cáscara, entre comillas, es una cáscara. Y por último, hermanos, vamos a ver las 12 puertas de la Nueva Jerusalén, que son unas perlas. Y si nosotros queremos ser parte de esa Nueva Jerusalén, necesitamos tener esas puertas de perlas. Así es que habiendo dicho eso, nos vamos a la primera diapositiva, hermanos, que es la naturaleza de las aflicciones. ¿Qué significan? ¿Qué son las aflicciones? Punto número 1 dice, naturaleza significa la característica o cualidad esencial que hace de algo lo que realmente es. Vamos a ver qué son las aflicciones, pero las vamos a ver de acuerdo a la Biblia. No las vamos a estudiar de acuerdo a lo que nosotros pensamos o nosotros consideramos. Vamos a ver pasajes bíblicos. ¿Qué son las aflicciones? Punto 2, la palabra aflicción significa la condición de estar sujeto a dolor. Hermanos, las aflicciones conllevan dolor, fatiga extra del cuerpo o una angustia mental. Hermano, las aflicciones son cosas que nos atormentan y nos causan dolor en el cuerpo, pero también en la mente. Muchas veces no tenemos un problema que tengamos que padecerlo en el cuerpo, lo estamos padeciendo en la mente. Muchas veces nos vamos a dormir, hermanos, y nuestra mente sigue trabajando y trabajando porque estamos en medio de una aflicción y nosotros no sabemos qué hacer. Pues esa es la naturaleza de las aflicciones. Punto 3 dice, la aflicción ocasiona pobreza, ya sea natural o espiritual. Hermanos, eso es parte de la aflicción. Una aflicción nos trae pobreza natural o espiritual. Punto 4 dice, la aflicción también significa algo que tiende a producir dolor continuo en el cuerpo o angustia mental, como lo habíamos mencionado, una calamidad o un problema. Pero mire, dice, tiende a producir un dolor continuo. Hermanos, a veces estamos en aflicciones y es constante. Y hermanos, van a haber aflicciones, hay aflicciones especiales que nunca se van a ir de nuestra vida, desafortunadamente, pero vienen con un buen propósito de parte del Señor. Quinto punto, la palabra aflicción se deriva del verbo afligir, que significa tirar. Eso significa afligir, tirar, golpear, arrojar, dañar, arruinar, debilitar o echar fuera. Hermanos, eso no suena nada agradable. Si somos honestos, hermanos, estar en medio de una aflicción, que me tiren, que me golpeen, que me arrojen, que me dañen, que me arruinen, que me debiliten o que me echen fuera, eso no tiene nada de agradable. Hermanos, lo que tenemos que ver es el resultado de las aflicciones. Y el punto número 6 significa ocasionar dolor en el cuerpo o producir una aflicción mental, que ya lo habíamos hablado. Dice, por una cantidad considerable de tiempo o por un periodo breve. Hay aflicciones, hermanos, que se van rápido y hay aflicciones que se quedan toda la vida. Y hermanos, hay aflicciones que vinieron para cambiarnos a nosotros. Como les dije la otra vez, el Señor, antes de cambiar nuestro entorno, lo que desea cambiar es nuestro corazón. Así es que, hermanos, estos son los conceptos de lo que son aflicciones. Son todas esas calamidades, esos dolores, esas tribulaciones, sean físicas, emocionales, mentales, espirituales. Son todas esas cosas que nos agobian. Y, hermanos, todos estamos sujetos a padecer aflicciones en esta vida. No hay nadie que se escape. Esto le pasa a cristianos y no cristianos. Eso le pasa a la gente creyente y a la gente atea. Todos estamos sujetos a aflicciones. Por eso les dije la semana pasada, es importante, hermanos, que aprendamos a saber cuál es el propósito de las aflicciones y cómo nosotros tenemos que actuar en medio de ellas. Aquí les anoté, hermanos, les dije desde el principio, solo el hecho de nacer significa que ya estamos en aflicción. El hecho de nacer, hermanos, y nosotros, y nos cambió el mundo. Les menciono cositas que ustedes ya saben. Número 1, hermanos, llegar a un mundo extraño donde lo que se encuentra es el cambio. Hermanos, todos estábamos en el vientre, en un lugar confortable, en un lugar calientito, en un lugar donde el alimento nos llegaba sin esfuerzo. Estábamos en un ambiente precioso, cálido, hermoso. Y tener que salir de ese ambiente al ambiente al que nosotros conocemos ahora, hermanos, ya eso es una aflicción. Solo el hecho de nacer es una aflicción. Con esto lo que les quiero decir, hermanos, es que en este mundo todos tenemos aflicciones, desde el momento en el que nacemos y ya nacimos con aflicciones. Punto 2. Cambia sus alrededores, dice, su cama, su forma de alimentación, su forma de eliminación. Todo cambió, hermanos. En el vientre era de una manera especial y linda y preciosa, y salir del vientre y fueron
las cosas totalmente diferentes. Les diría horrorosas y tal vez sí así siente uno de bebé, hermanos, horroroso el cambio. Para que noten que sí hay un cambio y sí hay aflicción solo con el hecho de venir a este mundo. Punto 3 dice, el niño pierde el toque y el sentimiento constante de la presencia personal de su madre. Hermanos, es cierto, cuando los bebecitos nacen los podemos acariciar y besar y estar con ellos, pero no podemos estar 24/7 como en el vientre. Sí podemos estar con ellos bastante tiempo, pero hay un desprendimiento, hermanos. Y esto es lo último que menciona la doctora Hicks en el libro. Dice, el niño continúa experimentando cada una de las dos clases de sufrimientos. Ella menciona que hay dos clases de sufrimientos, el cambio y la pérdida. Y hermanos, todo el tiempo estamos cambiando y todo el tiempo estamos perdiendo. Cada vez que hay un cambio, hay una pérdida. Entonces, el sufrimiento, hermanos, es porque hay cambio y hay pérdida. En el caso de un bebé, cambió su entorno, perdió lo que tenía cuando estaba en el vientre. Hay un cambio y una pérdida. Y así es toda la vida. Y hermanos, crecer también trae aflicciones. Cuando vamos creciendo, vamos pasando de una etapa a otra. Hay cambios y estamos dejando unas cosas que teníamos antes. Eso nos provoca a nosotros aflicción. Pero todo esto tiene un buen propósito. Hermanos, ¿qué producen las aflicciones? Quiero que por favor veamos en Jueces 9 del 6 al 15, y esto es lo que se llama la parábola de Jotam. Quiero que sepan que en el Antiguo Testamento había una parábola y es precisamente esta. Hermanos, hubo un descendiente de Salomón que decidió matar a sus hermanos para quedarse con el reino, pero hubo uno de ellos que logró escapar y es el que le dice esta parábola. Así es que leamos por favor en el versículo 6. Entonces se juntaron todos los de Siquem contra la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelec por rey cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Este es un hombre al que están eligiendo por rey. Y dice en el 7, cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim y alzando su voz clamó y le dijo, esta es la parábola, este es el hombre que anduvo huyendo, este fue el hombre que logró salvar su vida, fue el único, Jotam, y esta es la parábola de Jotam. Dice en el versículo 7, oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí. Aquí está hablando, dándoles una parábola de su hermano Abimelec, que era a quien no le tocaba el reino. Abimelec se está usurpando el trono. Entonces viene este Jotam y les cuenta una parábola. De nuevo dice en el versículo 8, fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Este es el primer árbol al que le hablan. Miren, todos los árboles del bosque le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mire lo que contesta, versículo 9. Mas el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Hermanos, el olivo está contestando, ¿quieren que yo sea rey de ustedes? Pero yo dejar, dice, mire lo que, se lo subrayé, esto es lo que dice el olivo. He de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. El olivo, hermanos, no está dispuesto a dejar su función, a dejar su llamado, a dejar el propósito por el cual el olivo fue creado por Dios. No está dispuesto a dejarlo por ir y cumplir con una función de este tipo. Le están ofreciendo para ir y ser grande entre los árboles porque le están pidiendo reinar. Miren, hermanos, él está prefiriendo cumplir con el llamado de Dios. Y hermanos, así deberíamos ser nosotros también los seres humanos, los cristianos. No salir corriendo detrás de la fama y la fortuna y la gloria, sino estar dispuestos a cumplir con la voluntad del Señor. Yo siempre se los voy a decir, hermanos, lo peor que le puede pasar a un cristiano, ponga mi atención, lo peor que le puede pasar a un cristiano es tener éxito en algo que Dios no le mandó a hacer. Mucha gente alcanza el éxito porque invierten dinero, invierten horas de trabajo y logran lo que querían, pero no siempre era la voluntad de Dios. Qué lamentable alcanzar el éxito en algo que no era lo que Dios quería para nosotros. Hermanos, este olivo está claro cuál es su función.
Está claro por qué lo creó Dios. Lo creó para que fuera exprimido, ya lo vamos a ver, y saca aceite, pero ese es el aceite con el que se honra a Dios, el aceite con el que se unge a los hombres. Así es que él dice, yo no estoy dispuesto, dice, a dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para ir y ser grande sobre los árboles. Yo lo que quiero, dice el olivo, es cumplir con la voluntad de Dios. Y hermanos, que ese sea nuestro deseo, cumplir con la voluntad de Dios. Veamos en el versículo 10. Y dijeron los árboles a la higuera. Primero es el olivo y ahora es la higuera. Miren lo que le dicen a la higuera. Anda tú, reina sobre nosotros. Le están proponiendo exactamente lo mismo que al olivo. Y vean lo que responde la higuera, versículo 11. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Miren, otra planta que está clarita con la función que Dios le dio en esta vida. Otra planta que tiene claro el propósito que Dios tuvo al haberla creado. Hermanos, como les repito, esa debería ser nuestro deseo, cumplir con el propósito de Dios. Hermanos, a todos Dios nos dio un propósito y eso está escrito en su libro. Y eso lo podemos encontrar nosotros cuando oramos, cuando estudiamos la palabra del Señor. El Señor poco a poco nos puede ir revelando su propósito para nosotros. Pero ven aquí, la higuera tampoco estuvo dispuesta a reinar. No le interesaba cumplir con eso, porque ese no era el propósito de Dios. Dios no hizo a la higuera para que reinara. Dios la hizo para que llevara dulzura, porque claramente dice, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Versículo 12. Dijeron luego los árboles a la vid. La vid son las uvas, hermanos. A la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Se lo propusieron al olivo y no quiso. Se lo propusieron a la higuera y no quiso. Ahora se lo proponen a la vid. Y le dicen, pues ven tú y reina sobre nosotros. Versículo 13. Y la vid respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Hermanos, otra planta que tenía claro su propósito. Su propósito no era reinar, su propósito no era estar sobre los demás árboles. Su propósito era sacar mosto. Quiero que sepan, hermanos, que mosto no es exactamente sinónimo de vino. El vino, para que sepan, en hebreo hay dos palabras. Vino nuevo es el mosto, es el jugo recién exprimido. Y hay un vino fermentado, pero aquí no está hablando del vino fermentado, está hablando del vino nuevo, del mosto, del recién exprimido, el que no tiene alcohol. Así es que dice aquí en el versículo 13, la vid, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. Note a quién le proponen esto. Versículo 14. Dijeron entonces los árboles a la zarza. Miren, la zarza fue la número 4, hermanos. Anda tú, reina sobre nosotros. Hermanos, ¿qué es una zarza? Una zarza es un arbusto. Aquí en Guatemala, con el respeto a los hermanos del extranjero, no van a saber, pero aquí en Guatemala decimos, es un chiribisco. Es un pedazo de ramas secas. Eso es realmente. Cuando le están hablando aquí a la zarza, es eso. Algo que no tiene valor, no da fruto. No es como el olivo, no es como la higuera, no es como la vid. No, es algo que no se aprecia. Y miren versículo 14. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y mire lo que contesta la zarza en el versículo 15. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey, sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Hermanos, si ustedes conocen las zarzas son como árboles trepadores, se van sobre los demás árboles y lo que hacen es secarlos, si los han visto, eso es lo que hacen las zarzas. Las zarzas como que ahogan, como que aprietan, como que aprisionan y terminan secando los árboles. Eso es lo que tienen que hacer, es quitar la zarza que se está enrollando en los árboles, porque si no los va a matar. Miren cómo terminaron. Por eso este hombre Jotam, descendiente de Salomón, está contando esta parábola para que entiendan que así va a ser Abimelech. Abimelech va a ser como la zarza, que lo único que va a hacer es que va a terminar estrangulando al pueblo. Pues claramente en el versículo 15 dice, y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigados bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Hermanos, quiero que noten los primeros tres frutos, que fue el olivo, la higuera y la vid. Hermanos, ellos no estuvieron dispuestos
a reinar, no estuvieron dispuestos a gobernar, no estuvieron dispuestos a tomar un lugar alto que no les correspondía. Ellos estuvieron dispuestos a cumplir con el plan y el propósito eternos del Señor. Por si usted no sabía, estas son las olivas, son las aceitunas. Y yo no sé si ustedes sabían cómo es que les extraen el aceite. No piense que alguien las toma con su manita y las exprime como que está exprimiendo jugo de naranja. No, hermanos. Hay una prensa como la que les estoy señalando acá. Es una prensa, hermanos, para poderle extraer el aceite a las olivas. Las olivas tienen sufrimiento. Hermanos, las olivas tienen aflicción. Las olivas son afligidas porque las ponen en medio de todas estas piezas que ustedes ven. Aquí no logran ver ninguna de las olivas porque esto ya lo apretaron. Ven que aquí hay un tornillo. ¿Se imaginan, hermanos, cuánto dolor le provocan a las olivas? Porque las están atornillando, las están prensando y prensando y prensando y prensando para que salga el aceite. Hermanos, el aceite sale por todo este contorno que ustedes ven aquí y es aquí donde cae, es ahí donde cae el aceite. Pero hermanos, ahí hay sufrimiento. ¿Se dan cuenta, hermanos, que las aflicciones en las manos del Señor sí tienen un buen propósito? Porque ¿cuál era el propósito de las olivas? Si leemos de nuevo en el versículo 9, las olivas, el olivo dijo, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres. Hermanos, tienen un propósito, pero para poder cumplir su propósito, antes viene el dolor de la prensa de olivos. Es una prensa que las aprieta de tal manera que las apacha hasta que le saca la última gota de aceite. Hermanos, eso es doloroso, pero las olivas están cumpliendo con un propósito eterno. Y nosotros, si tenemos un propósito eterno, lo dije mal, nosotros que tenemos un propósito eterno, vamos a tener que ser prensados muchas veces, hermanos, para que se pueda salir la naturaleza, para que se forme en nosotros lo que Dios quería que se formara. Así sucede con las olivas y no son las únicas. A los higos, hermanos, los higos tienen una característica muy especial. Yo sé que a ustedes les gustan los higos y no sé si después de esto le van a seguir gustando, pero para que el higo pueda darse como tal, como una fruta, este animalito que ustedes ven aquí, este animalito tiene que penetrar adentro del higo, hermanos. Y una vez que entra, el animalito muere y ahí se queda. Dicho de otra manera, hermanos, el fruto tiene un cierto sufrimiento y ese cierto sufrimiento hace que el fruto esté listo para poderse degustar. Así es que, hermanos, este fruto también tiene un dolor, este fruto también tiene un proceso. Y lo mismo, hermanos, sucede con las uvas. Hermanos, para que podamos tener el jugo de uvas o el mosto, hermanos, es necesaria la vid. O sea, para que la vid pueda dar su fruto, la tienen que machucar. Ustedes ven aquí, hay pies que las están pisoteando. Así es como se obtiene el jugo. Hermanos, eso tiene que ser doloroso. Eso es doloroso. Eso no es nada agradable. Así es que ustedes pueden ver de la parábola de Jotam, los tres frutos estuvieron dispuestos, hermanos, a cumplir con su propósito para hacer lo que el Señor los diseñó que tenían que hacer. Así es que, hermanos, tenemos que ir entendiendo que las aflicciones vienen a nuestra vida con un buen propósito de parte del Señor. Las aflicciones cuando vienen, vienen porque Dios así lo diseñó, pero hay un propósito. En el caso de las olivas, hermanos, les decía, toda esta prensa que vemos aquí y el aceite corre alrededor para volver a caer en este lugar. Aquí es donde se concentra el aceite, pero para eso hubo dolor, para eso hubo sufrimiento. Y hermanos, así es en nuestra vida también. Así es que sepamos, hermanos, que a nuestra vida va a venir el dolor, sepamos que a nuestra vida va a venir el sufrimiento, a nuestra vida va a venir la tribulación, pero todo eso viene con un buen propósito. Hermanos, Dios no es malo, Dios es bueno, Dios nos ama y tiene planes de bien y no de mal. Así es que podemos comprobar, hermanos, que tanto las olivas como los higos, como las uvas, hermanos, tienen un sufrimiento para poder cumplir con un propósito eterno. Y ahora quiero que veamos a Daniel. Este es un personaje precioso. La semana pasada hablamos de los amigos, pero hoy vamos a hablar de Daniel también.
Y quiero que vean algo importantísimo con Daniel. Hermanos, Daniel estuvo sometido a un proceso de aflicción doloroso y tremendo. Pero miren de qué manera Dios lo libró. Y así es como nosotros tenemos que aprender, hermanos, cuando estemos en medio de una tribulación, una calamidad, una aflicción. Hermanos, présteme atención, por favor. Esto no es si van a venir aflicciones o no van a venir aflicciones a nuestra vida. No es eso. Aquí es solo cuestión de tiempo. ¿Cuándo van a venir las aflicciones a nuestra vida? Y cómo nosotros tenemos que recibir esas aflicciones. Estamos estudiando la naturaleza de las aflicciones. Quiero que lean conmigo este pasaje en el libro de Daniel, Daniel 6, 16, 28, hermanos. Daniel 6, 16, 28 dice: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Por si usted no sabe la historia, resulta que habían otros consejeros del rey. Daniel era uno de esos consejeros, pero los demás consejeros le tenían envidia y esas cosas, hermanos, van a pasar. Estoy seguro que a muchos de ustedes les han pasado que compañeros le tienen envidias o jefes le tienen envidia. Bueno, le tienen envidia porque Dios le dio una gracia a usted, Dios le dio su favor. Y cuando Dios hace eso, genera envidia en las demás personas. Entonces, en el caso de Daniel, había envidia y los consejeros vinieron con el rey a decirle: mira, rey, haz un decreto donde nadie puede orarle al Dios que no sea el Dios tuyo. El rey, que no entendía, no sabía, se dejó llevar e hizo un decreto donde cualquiera que orara al Dios que no era el Dios de este rey, tenía que ir a un foso de los leones. Y eso sucedió. A Daniel lo agarraron. Daniel, cuando supo el edicto, cuando supo la ley, abrió las puertas de su habitación y se puso a orar como él sabía orar siempre. Miren, hermanos, él oraba siempre. Esta es la cosa importante. Y dice: entonces el rey mandó que trajeran a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Hermanos, eso lo dijo porque el rey sabía que él no era culpable. El rey sabía que él era inocente, pero el rey se quedó con las manos atadas porque él mismo había hecho un decreto, y ese decreto lo que estaba haciendo es que Daniel tenía que ser llevado al foso de los leones. Versículo 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue de su palacio y se acostó ayuno. Miren, el rey ayunó por Daniel. El rey sabía que era inocente y lo amaba, pero no podía hacer nada. Y hay veces, hermanos, donde ustedes y yo vamos a estar en una situación donde no hay quien nos pueda librar humanamente, donde no hay un jefe que nos pueda librar, no hay un papá que nos pueda ayudar, no hay un pastor que pueda interceder por nosotros. Porque aquí ni la máxima autoridad, ni por mucho que lo quisiera este rey, lo pudo ayudar. Así es que este rey se acostó ayuno, dice, o sea que ayunó. Dice: ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. ¿Se imaginan qué amor tenía el rey por Daniel? Versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana y se fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Miren, él todavía llegó con la incertidumbre de que si había vivido Daniel o había muerto. 21. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Miren qué cosa más linda y cómo cambia. Miren una aflicción. Sí pasó una noche de aflicción tremenda. Porque, hermanos, uno confía en el Señor, pero uno no sabe si la voluntad de Dios es llevárselo por la vía de la muerte a través de los leones. Así es que no piensen: ay, Daniel estaba feliz en el foso. No, hermanos, él tenía que estar angustiado, confiando en el Señor, pero angustiado, porque somos seres humanos. Así es que en el versículo 23 dice: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios.
Y dio orden el rey y fuesen traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Miren, hermanos, así es como Dios paga. Esta gente actuó de mala fe, fueron malvados, engañaron al rey para que hiciera un edicto y que acabaran con Daniel. Y lo que se siembra se cosecha. Eso fue lo que sembraron ellos y ellos lo cosecharon. Pero vean Daniel cómo fue librado del foso de los leones. Como les digo, él tuvo angustia, pero confió en el Señor en medio de la angustia y el Señor lo libró. Así es que ven que todo lo contrario, los hombres que habían fraguado este mal plan fueron los que terminaron en el foso de los leones. Versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra. Oigan esto, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino jamás será destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Y dice en el 27 todavía, él, hablando de Dios, él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y noten el versículo 28. Mire lo que viene después de una aflicción. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Hermanos, Daniel prosperó en medio de esa situación, pero primero tuvo que ser afligido. Hermanos, la aflicción, lo vamos a ver más adelante, es una cáscara. La aflicción es una cáscara, hermanos, donde viene envuelta la bendición para nosotros. Si nos quedamos con la cáscara, nos vamos a amargar, nos vamos a entristecer. Tenemos que entender que las aflicciones son solo las cáscaras del fruto que el Señor nos quiere dar de bendición. ¿Ven cómo termina la vida de Daniel? La vida de Daniel terminó muy bien, pero fue probado, fue afligido. Hermanos, en medio de una aflicción, sepan que Dios tiene una bendición para nosotros, porque todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Veamos a otros personajes preciosos, hermanos. Los mencionamos la semana pasada, pero hoy vamos a ver unos detalles lindos. Aquí están, hermanos, los amigos de Daniel. Y así es que estudiemos a estos preciosos hombres de Dios. Daniel 3, del 14 al 30. Habló, este es Nabucodonosor, esto es antes de Daniel. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que yo he levantada. Esto fue otra cosa, hermanos. A este Nabucodonosor hizo una estatua y pidió que todo el mundo la adorara, que cada vez que sonaran las trompetas y los instrumentos musicales, todo el mundo se postrara y lo adorara. Esto también tenía trampa para los amigos de Daniel, hermanos. Pero resulta que ellos no se inclinaron. Entonces este Nabucodonosor se llenó de cólera y aquí es donde les está diciendo, ¿es verdad que vosotros no honráis a mi Dios? Versículo 15. Ahora pues, dice, ¿estáis dispuestos para que al oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Mire, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Mire lo que está diciendo. Ellos están confesando, dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Hermanos, ¿el Señor nos puede librar de cualquier aflicción? Sí, sí nos puede librar de cualquier aflicción. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero mire lo que dice en el versículo 18. Y si no, o sea, Dios es poderoso para hacerlo. Pero si no nos libra es porque Él no quiere, pero no es porque no pueda, es porque no quiere. Y si no quiere es porque tiene mejores planes. Pero miren lo que dice en el 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado.
Lo que le están diciendo es, nosotros solo adoramos al Señor y del Señor recibiremos nuestra liberación. Y Él es suficiente para liberarnos. Y si no nos quiere liberar, de todos modos no te vamos a servir. Quiero que noten esto, hermanos. Esta gente no es de la confesión positiva. Él nos va a librar, Él nos va a librar, Él nos va a librar. Rechazo, reprendo, reviro, que no me va a pasar. No, hermanos, va a pasar lo que Dios quiere que pase. No es porque usted cuando oró no dijo la palabra correcta, no dijo la fórmula. No hay palabra ni fórmula correcta. Va a pasar lo que Dios quiera que pase. Yo mi consejo que les doy es cuando estemos en medio de una tribulación, oremos pidiéndole al Señor, Señor, líbrame, pero agréguele como el Señor Jesús en Getsemaní, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Yo muchas veces le he dicho, Señor, estoy en un aprieto. ¿Está bien si me quisieras librar? Señor, ¿no contradice tus planes si me libras de esta situación? Señor, no solo no contradice tus planes, no contradice tu voluntad directiva, Señor. Señor, si no contradice tu voluntad, líbrame de esto. Pero si contradice tus planes, si esta es tu voluntad directiva, bendito sea tu santo nombre. Señor, yo te alabo y lo que amo es tu voluntad. Así es que si me libras, bendito seas por siempre. Y si no me libras, bendito seas por siempre. Eso fue lo que dijeron los amigos de Daniel. Así es que en el versículo 19 dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. ¿Se imaginan cuánta cólera, cuánto odio, cuánto enojo generó en este Nabucodonosor que mandó a que calentaran más el horno, hermanos? 7 veces. No, hombre, con el fuego que tenía era suficiente. 7 veces más. Versículo 20. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército. Note que atasen. Quiero que note bien eso, por favor. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas y sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y la habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Hermanos, había tanto fuego que cuando los lanzaron, los que se quemaron fueron los hombres que los lanzaron. Note esto, versículo 23. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño, sí, ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Hermanos, la semana pasada les dije, este personaje es el Señor Jesús. Porque dice, el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera el olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel, exactamente lo mismo que con Daniel, y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Versículo 29. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación, lengua, que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Versículo 30 termina igual como con Daniel.
Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Amados hermanos, ven, es exactamente lo mismo que en el caso de Daniel. En este caso, queridos hermanos, ustedes pueden ver, terminó re bien. Ellos tuvieron aflicción cuando estuvieron en el horno de fuego. Normalmente se piensa que no se les quemó nada, hermanos, porque ahí claramente dicen ni la ropa ni el cabello tomó olor a humo, y claramente es así. Pero si nos detenemos, yo les subrayé unas palabras, quiero que noten, cada vez, hermanos, que el Señor nos mete a un horno de fuego, el Señor nos está librando de algo, porque no nos está metiendo por gusto, no nos está metiendo por hobby, no nos está metiendo por deporte, nos está metiendo con un buen propósito. Y el buen propósito, queridos hermanos, es que se nos quemen las ataduras, porque sí hay algo que se nos tiene que quemar en el horno y son las ataduras. Noten en el versículo 20, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen. 21, entonces estos varones fueron atados. Versículo 23, cayeron atados. Versículo 24, no echaron a 3 varones atados. Hermanos, 4 veces dice atados, 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 atados. Pero noten, no echaron, en el versículo 24, no echaron a 3 varones atados dentro del fuego. Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. 25, y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos. Hermanos, por lógica, se les quemaron las ataduras. Hermanos, cuando el Señor nos mete en una aflicción es porque Dios nos está limpiando, el Señor nos está liberando. Yo creo que se los expliqué la semana pasada, pero vine a propósito. Hermanos, al oro, a la plata y a las piedras preciosas son purificadas por medio de fuego. Hermanos, el oro en bruto se pone en un recipiente que se llama crisol, que soporta las temperaturas altas, y ahí es donde se pone el oro y se mete al horno. Y luego lo saca el artesano y lo mira y dice, le falta, va para adentro un poquito, lo vuelve a sacar y dice, le falta. Aprovecho para decirle, hermanos, las pruebas no duran para siempre, las pruebas no son eternas. El oro no tiene que estar en el fuego para siempre, porque si el oro se mete al fuego para siempre, hermanos, ya le dije, pierde sus propiedades maleables, pierde sus propiedades moldeables, ya no se pueden hacer joyas del oro si se pasa de fuego. El oro tiene que estar el tiempo apropiado, pero no más, ni menos ni más. Si está menos, le quedan impurezas, y si es más, pierdes las propiedades. Hermanos, ¿cómo sabe el artesano? Se lo dije la otra vez, ¿cómo sabe el artesano que el oro ya llegó a su 100% de pureza? Eso me lo contaron unos hermanos de la iglesia que trabajaban el oro. Me dijeron, cuando el oro llega al 100% de pureza, se vuelve tan líquido que la superficie se convierte en un espejo. Y nosotros lo sacamos y vemos si nuestro rostro se puede reflejar en el oro. Si nuestro rostro se refleja en el oro, ya no necesita más fuego. Llegó a su 100% de pureza. Y hermanos, el artesano es el Señor Jesús. Y el Señor Jesús nos mete al horno y nos saca. Si cuando nos saca todavía nos estamos quejando, todavía estamos murmurando, todavía estamos alegando porque las cosas no salen como nosotros queríamos, entonces el Señor todavía nos tiene que meter un poquito al horno. Pero cuando el Señor nos saca y nos escucha decir como Job, Dios dio y Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor, es el tiempo donde dice el Señor, ya reflejó mi rostro, no necesita más fuego. O como Pablo, que dijo, he aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si hacemos eso, el Señor entonces va a decir, no necesita más fuego. Hermanos, el fuego que el Señor nos manda es para quitarnos las ataduras que nos impiden caminar, porque fueron atados de manos y de pies, nos impiden obrar y nos impiden caminar. Para eso es que el Señor nos mete a las aflicciones. El Señor no es malo, nos está limpiando, hermanos. Así es que tenemos que aprender a confiar y a creer en la bondad del Señor, porque Dios es bueno y es bueno en gran manera. Les dije, hermanos, que las aflicciones son cáscaras. Así es que les traje una cáscara bastante rústica. Eso lo podemos entender re bien. Hermanos, uno no se come la cáscara, no, uno se come lo de adentro. Aquí además hace falta un líquido que es muy rico, que es mejor que el suero. Pero la cáscara no, hermanos, la cáscara es desagradable, no nos podríamos comer nunca la cáscara. Pero el fruto, el contenido, y así son la mayoría de las frutas. Las cáscaras son horribles, son feas.
Algunos, no todos, algunas cáscaras sí se comen, pero como la del coco, no, hermanos. Así son las aflicciones. Solo es la cáscara que está protegiendo la bendición que Dios tiene para nosotros y ahora se lo compruebo. Por eso le dije, esta es una enseñanza preciosísima. Antes de explicarle lo que le tengo que explicar, tengo que decirle, hermanos, porque vamos a ver algo del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo, queridos hermanos, cada letra tiene un significado y cada letra tiene un valor numérico. La Aleph vale 1, la Bet vale 2, la Gimel vale 3, la Dalet vale 4 y así sucesivamente hasta que llegamos al número 27. Cada letra, oiga de nuevo, cada letra tiene un valor numérico y cada letra tiene un significado. La Aleph es cabeza de buey, la Bet es carpa o tienda y así es como vamos con cada letra. Cada letra tiene su significado y además tiene un valor numérico. Entonces, queridos hermanos, cada palabra hebrea está compuesta por cierta cantidad de letras. Si sumamos el valor de cada letra, esa palabra tiene un valor numérico. Pero ahí no importa si las letras van en un orden o van en otro orden, se suman independientemente. Entonces, si se suman de manera independiente, les va a dar el mismo valor numérico. Por ejemplo, digamos que yo escribiera una palabra con la Aleph y la Bet, hay 1 y 2 y eso me da 3. Y si le escribiera con la Bet y la Aleph al revés, no importa, es 2 y 1 y eso da 3. Quiero que sepan que todas las palabras hebreas tienen un valor numérico, no importa el orden de las letras, porque se suman los valores individuales. Entonces, esta explicación es importante porque ahora les voy a mostrar algo acerca de las aflicciones y eso tiene que ver con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y tengo que ser honesto como he procurado hacerlo en todo. Hermanos, esto no es algo que yo descubrí, esto no es algo que yo lo aprendí, esto lo aprendí de un rabino. Un rabino es una persona que tiene mucho conocimiento de su idioma, obviamente, y de él aprendí lo que les voy a enseñar ahora. Así es que quiero que me presten atención porque esto es bien importante, hermanos. Es importantísimo que nosotros podamos comprender y entender. La semana pasada les mencioné que Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora le cambié el orden. Primero le puse mal y después le puse bien. Y vamos a ver diferentes palabras que tienen un significado si las letras se ordenan de una forma y tienen otro significado distinto y positivo si las letras se ordenan de otra forma, pero el valor numérico es exactamente el mismo. Así es que vamos con la primera. Miren, hermanos, la primera, esta palabra en hebreo se dice pesha, que significa iniquidad. Y estas son las 3 letras hebreas, hermanos. Estas son las 3 letras hebreas. Pero esas mismas letras hebreas, si le cambiamos el orden, noten que ahí hay algo que se cambió el orden. Si cambiamos el orden, ya no se dice pesha, sino se dice cefa. Y la palabra cefa lo que significa es abundancia. Es el mismo valor numérico de iniquidad, pero si cambiamos el orden, y si ustedes ven, esta letra se quedó en su lugar. Las únicas 2 letras que cambiaron fueron estas 2. Y al cambiar esas 2, que siguen manteniendo su mismo valor numérico, el significado es totalmente diferente. Ahí es donde nosotros tenemos que entender, hermanos, que en las aflicciones hay una bendición. Y yo les voy a decir más adelante cómo podemos aprender a ver las cosas de una manera especial. Lean conmigo Romanos 5:20. Romanos 5:20, miren lo que dice para comprobarles lo que acabamos de leer en hebreo. Porque lo tomé de un rabino, pero este rabino no cree en el Señor Jesucristo. Esto es algo que tomó del Antiguo Testamento. Sí, hermanos, pero el Nuevo Testamento es una explicación del Antiguo Testamento y por eso podemos encontrar versículos bíblicos. Vea lo que dice Romanos 5:20, por favor. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, una vez que se introdujo la ley, entonces el pecado abundó. ¿Por qué abundó? Porque ya la ley lo señaló. Note lo que está subrayado. Mas cuando el pecado abundó, o sea, esto es iniquidad, es pecado, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Ve que es la explicación de lo que acabamos de leer? Hermanos, donde abunda la iniquidad o el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces nosotros tenemos que aprender a entender, hermanos,
que las palabras tienen el mismo valor numérico, pero que tienen un significado totalmente diferente. Es un significado positivo, es un buen significado. Lo que a nosotros nos parece mal, solo tenemos que pedirle al Señor que limpie nuestros ojos espirituales para que podamos ver el bien. Por eso es que la Biblia dice, todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Todas es todas. Iniquidad es algo malo, pero de la palabra iniquidad se forma la palabra abundancia con el mismo valor numérico. Lo mismo vale la palabra iniquidad que la palabra abundancia. Y lo acabamos de leer en Romanos 5:20. Una palabra más. Sufrimiento. Sará se dice en hebreo y estas son las letras. La palabra sufrimiento. Pero ven ustedes que las mismas letras, pero puestas de otra manera, se forma la palabra zoar o zojar, y eso significa ventana de luz. ¿Qué significa, hermanos? Aquí está por un lado el sufrimiento y por un lado está la ventana de luz. Aquí les pongo la explicación. Hermanos, en cada sufrimiento podemos ver la luz del Señor Jesús, quien sufrió por nosotros. Si nosotros en cada sufrimiento nos ponemos a pensar en el sufrimiento que llevó el Señor Jesús, se nos abre una ventana de luz. Podemos ver la luz del Señor Jesús. Hermanos, podemos ver la palabra del Señor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En cada sufrimiento podemos tener un encuentro con la luz del Señor Jesús. Porque ven, es la mismísima palabra, las mismas letras, mejor dicho, perdón, las mismas letras con el mismo valor numérico. Pero por un lado significa sufrimiento y por el otro lado significa ventana de luz. Así es que, hermanos, en cada sufrimiento podemos encontrarnos con la luz del Señor Jesucristo. Solo recordemos lo que Él sufrió por nosotros. Hermanos, por muy doloroso que sea su sufrimiento y mi sufrimiento, nunca se puede comparar con el sufrimiento del Señor Jesucristo. Así es que ven algo especial que podemos entender en esta palabra. Una palabra más. La palabra enfermedad, hermanos. En hebreo se dice mahalá y estas son las letras. Ahora, esa misma palabra, si cambiamos el orden de las letras, se forma otra palabra que se llama gemlá, que significa compasión. Hermanos, por un lado estas letras forman la palabra enfermedad y por el otro lado forman la palabra compasión. Y son las mismas letras, con el mismo valor numérico. Esta es la explicación. Cada enfermedad revela la compasión de Dios para nuestra vida, ya que vino con un buen propósito. Hermanos, hace un tiempo les mandé el testimonio de un cantante, del hijo de un cantante famoso, y qué dijo él con relación a su enfermedad. Dios me mandó esta enfermedad como un freno, y eso me ayuda en mi vida. Yo les conté a ustedes que personalmente el Señor le dijo a mis dos hijos en oración en la iglesia, nuestra amada iglesia en Indiana, yo les mandé estas enfermedades a ustedes como un regalo de mi parte. Si ustedes la reciben con gratitud, estas enfermedades los van a acercar y los van a ayudar a que puedan alcanzar su meta. Hermanos, en cada enfermedad podemos ver la compasión de Dios, porque por un lado está mahalá y por el otro lado está gemlá, que significa compasión. Así es que, hermanos, no rehuyamos cuando vengan las situaciones adversas, solo pidámosle al Señor que podamos ver el bien que hay detrás de todas las cosas. Siguiente palabra, Tehom. Esta es una palabra que nosotros en la Iglesia Vida Cristiana la conocemos, es uno de los tres abismos, Shahat, Bor y Tehom. Tehom es el último abismo, el abismo de la tercera creación, de la creación pasada. Aquí está la palabra Tehom y está la palabra abismo. Pero esa misma palabra, cambiando las letras, se dice Mahut, que significa esencia. Por un lado es Tehom, abismo, pozo, y por el otro lado es esencia, y esta es la explicación. En cada experiencia de profundidad o de hundimiento, porque eso es, hermanos, David decía que estaba en un pozo cenagoso, dice, me sacaste del pozo cenagoso, pusiste mis pies en lugar firme. Mire lo que dice, en cada experiencia de profundidad o de hundimiento, o sea, un abismo, porque a veces pasamos por abismos espirituales, hermanos, hay una porción de esencia victoriosa de Dios que debemos hacer nuestra. Hermanos, ahí es donde podemos adquirir la esencia del Señor, la esencia de su nombre, en medio de un tejón, en medio de un abismo. Cuando estamos en medio de una situación difícil, es cuando podemos adquirir la naturaleza del Señor Jesús. ¿En qué sentido? En tener fe, en tener confianza, en tener fortaleza. Hermanos, así es como podemos obtener nuestra victoria.
solo en medio de un abismo, estando en el fondo de un pozo cenagoso, como dijo David, ahí adquirimos nosotros la naturaleza del Señor, su esencia, porque ahí entonces oramos, nos acercamos a Él, nos humillamos, nos arrepentimos, estamos adquiriendo la naturaleza del Señor Jesucristo. ¿Ven? Las mismas letras de Tejón y las mismas letras de esencia. Una palabra más, Risha, ya el pastor nos ha enseñado, eso significa maldad, pero las mismas letras puestas de otra manera, Azara, que significa 10. Quiero que noten algo y esto les va a dar mucha fe y mucha confianza. Hermanos, cuando sufrimos algún tipo de abuso o maldad, Risha, deberíamos recordar que todo será juzgado por la ley de Dios. Usted como yo hemos sufrido abuso en esta vida. Y yo cuando he sufrido algún abuso solo digo, yo sé que Dios es justo. Y la Biblia dice, encomendando tu causa al que juzga justamente. Y yo cuando alguien me comete alguna justicia, le digo, Señor, no voy a tomar venganza. Yo lo dejo en tus manos. Tú vas a hacer justicia en el momento que tú desees. Si la quieres hacer bien y si no la quieres hacer bien. Pero hermanos, todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Así es que cada vez que estemos sufriendo por algún abuso o alguna maldad, solo recordemos, Dios es Dios. Dios es un juez justo y Él va a juzgar todo de acuerdo a su ley. Todo va a ser juzgado con su ley. Esto es de broma, no tiene nada que ver con esto, pero algunas veces estoy haciendo mi cola en algún lugar y alguien viene y se cuela, hermanos. Eso es desagradable porque usted está invirtiendo su tiempo, esperando que le toque su turno y viene alguien de manera abusiva, saluda a alguien, hace como que son amigos y se termina colando y yo solo digo, bueno, en el cielo no hay colados. No importa, que en la tierra que se cuelen lo que quieran, en el cielo no hay colados. ¿Por qué? Porque estoy recordando que el Señor juzga justamente. Así es que si alguien comete algún abuso, encomiende su causa al que juzga justamente. Siguiente palabra, pahal, que significa miedo, pero la misma palabra es dahaf, que significa impulso. Y esta es la explicación. Hermanos, el miedo es un impulso para acercarnos a Dios. Cuando usted tenga temor, acérquese a Dios. Eso es un impulso. Cada vez que tenga miedo, acérquese al Señor. Siguiente palabra, ansiedad. Mire, la palabra ansiedad, las mismas letras de llama. Y esta es la explicación. Toda ansiedad es una energía, o sea, una llama que debe ser usada para amar a Dios. Hermanos, la ansiedad es una energía que tenemos, pero esa energía debemos usarla para amar a Dios. Ese fuego que tenemos, ese fuego debe ser usado para amar a Dios. En vez de estar ansiosos por el futuro, ¿qué va a suceder? Estemos ansiosos por estar en la presencia del Señor. Esa es la llama que está ardiendo. Cuando alguien padece de ansiedad, la ansiedad tiene que ver con el futuro, hermanos. La depresión tiene que ver con el pasado. El estrés tiene que ver con el presente y la ansiedad tiene que ver con el futuro. Cada vez que estemos ansiosos por lo que va a pasar y lo que va a pasar, solo recuérdese, su vida está en las manos del Señor y no hay mejor lugar para estar. Y va a pasar lo que Dios quiere que pase en su vida. Así es que toda ansiedad es energía, es una llama y esa llama debe ser usada para amar a Dios. Viene la palabra Davá, que significa dolor, y la palabra Jod, que significa esplendor o también significa gloria. La doctora Esparza hablaba de la gloria Jod. Hermanos, por un lado hay dolor y por el otro lado hay esplendor o hay gloria. Mire, qué cosa, dolor, son las mismas letras. Mire, son las mismas letras. Aquí cambiaron, la de en medio es la única que se quedó en su lugar. De ahí las otras dos cambiaron el orden y esta es la explicación. Todo dolor viene de la mano de Dios. Número uno, para humillarnos. Y si nos humillamos, vamos a ser exaltados a su tiempo. Esa es la gloria que vamos a recibir. De nuevo, todo dolor viene de la mano de Dios para humillarnos, para que a su tiempo seamos exaltados. Así es que, hermanos, cuando venga el dolor nos humilla, pero la Biblia dice que el que se humilla será exaltado. Aquí viene Davá y Jod. Nos humillamos y el Señor nos va a exaltar cuando sea su tiempo. ¿Ve? Solamente tenemos que aprender a ver con nuestros ojos espirituales. Vamos con la siguiente. Efer y Rafá. Una es ceniza y la otra es curó. O realmente esta es sanidad o salud.
La ceniza de una entrega siempre nos trae sanidad. Hermanos, ¿de dónde vienen las cenizas? ¿Se recuerdan? En el altar del holocausto se presentaban sacrificios. La ceniza es un sacrificio que ya se consumó, es un sacrificio viejo, pero toda ceniza, hermanos, siempre nos trae sanidad. Hay una ceniza que nos trae sanidad. Lea por favor lo que dice David en el Salmo 32, del 2 al 3, cuando había pecado con Betsabé. Mire lo que dice: bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mire lo que dice en el 3. Mientras callé, o sea, mientras no confesé mi pecado, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Hermanos, hasta que él hizo una entrega, le vino la sanidad. Porque aquí está diciendo, mientras callé, él no hizo una entrega, no confesó su pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Así es que nosotros tenemos que hacer nuestras entregas, entregarnos al Señor en pecado, en arrepentimiento, diciendo: Señor, soy pecador, pecado de hecho, de palabra, de pensamiento, de omisión, pecados, transgresiones, iniquidades y ofensas. Cuando hacemos eso, nos ponemos como un sacrificio. Ese sacrificio se convierte en ceniza y esas cenizas son las que nos traen sanidad a nosotros. ¿Se da cuenta? Por eso es que en nuestra Biblia nosotros decimos Jehová Rafa o Jehová sanador. Él es mi sanador y Él me sana cuando yo le entrego mis cenizas al Señor. Y hermanos, ¿cómo podemos nosotros cambiar el orden de las letras? ¿Cómo podemos pasar de una cosa mala a una cosa buena? Hay una forma bíblica. Solo hay una forma bíblica de poderla cambiar. Pasar de una cosa mala a una cosa buena. Este es el secreto, queridos hermanos. Se llama gratitud y gozo. Gratitud y gozo. ¿Usted quiere cambiar las letras de una palabra que traía un mal y convertirlas cambiar el orden de las letras para una palabra que trae bien? Lea conmigo Primera de Tesalonicenses 5:18. Número 1, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, el secreto es darle gracias al Señor en todo. ¿Cómo cuesta? La mente humana no quiere, el corazón carnal no desea darle gracias. Pero si usted quiere cambiar el orden de las letras, dele gracias a Dios, dad gracias a Dios en todo. Segunda, Santiago 1:2. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas o aflicciones. Entonces, hermanos, el secreto para cambiarle el orden a las letras es gratitud y gozo. Gratitud y gozo. Miren, hermanos, aquí podríamos terminar la enseñanza de las aflicciones. Aquí se podrían terminar, hermanos. Gratitud y gozo, gratitud y gozo. Seamos agradecidos, pero con gozo, no solo gracias, gracias, no, gracias, pero con gozo. Señor, gracias que estoy en medio de una enfermedad. Padre, voy a poder ver tu mano poderosa. Señor, qué bendición que estoy en medio de una escasez. Señor, yo voy a poder ver tu mano poderosa. Te voy a conocer como Jehová, mi proveedor. Señor, gracias, te alabo, te bendigo. No solo gratitud a regañadientes, enojado, murmurando, no, gratitud y gozo, no se le olvide, gratitud y gozo. ¿Quiere cambiar el orden de las letras? Gratitud y gozo. Y se lo demuestro. Vea lo que pasó aquí con Pablo y Silas. Gratitud y gozo cambian las aflicciones en bendición. Hechos 16 del 23 al 26. Léalo conmigo, por favor. Dice: después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Mire lo que pasó. A estos hombres, por predicar, hermanos, los azotaron mucho. Número 1 dice: los azotaron mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les guardó los pies en el cepo, les aseguró los pies en el cepo. Miren, hermanos, qué posición tan difícil, tan dolorosa, tan complicada, no poderse mover. Y uno pensaría que Pablo y Silas están alegando: sí, qué injusto es el Señor, ahora que te predicamos, ahora que te empecé a diezmar y no me alcanza el dinero. No, en vez de estarse quejando, murmurando y alegando, mire lo que hicieron en el versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Se imaginan? Estaban cantando, pero estaban cantando con todo pulmón. Mi corazón
entona la canción. Y todos los presos los estaban oyendo a la medianoche. Cuando todos estaban durmiendo, cuando había silencio, ellos están cantando en lo más oscuro de la medianoche. Si hoy usted está en una medianoche espiritual, está en medio de una enfermedad, una escasez, una tribulación, una prueba, empiece a cantarle al Señor gratitud y gozo. No se le olvide, gratitud y gozo. Mire lo que pasó, versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hermanos, qué poderosa fue la gratitud y el gozo que tuvieron Pablo y Silas, porque la cárcel se abrió. Número uno, dice los cimientos de la cárcel. En un terremoto es entendible que los cimientos se conmuevan. Número dos, al instante se abrieron todas las puertas. También es entendible que en un terremoto las puertas se abran. Lo que no es entendible es lo número tres. Y las cadenas de todos se soltaron. Hermanos, las cadenas no tienen por qué romperse en un terremoto. Pero aquí estamos hablando de un terremoto espiritual y se rompieron las cadenas espirituales. Si hoy hay alguien que me esté escuchando que está en medio de una tristeza, eso es una cárcel. Está en medio de una depresión, eso es una cárcel. Está considerando el suicidio, eso es una cárcel. Solo cántele al Señor, bendiga al Señor, levante el nombre del Señor. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Bendiga el nombre del Señor, cántele al Señor con gozo, y le prometo que las cárceles se le van a abrir, las cadenas se van a romper, porque cuando hay gratitud y gozo, las cosas cambian, las aflicciones cambian de aflicción a bendición. Cambie la aflicción a bendición teniendo gratitud y teniendo gozo. Y con esto finalizo, queridos hermanos. Las 12 puertas de la Nueva Jerusalén son perlas. Lea conmigo, Apocalipsis 21, 21, 23. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Está hablando de la Nueva Jerusalén. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Hermanos, esta es la descripción de la Nueva Jerusalén. Pero quiero que le preste atención al versículo 21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Hermanos, queridísimos, ustedes y yo sabemos lo que son unas perlas. Las perlas se dan en unas ostras, unos moluscos que están en el fondo del mar y que para poderse alimentar abren un poquito y succionan agua, pero cuando succionan el agua entra una partícula que las hiere y las raspa. Eso es, piense como que le entrara una partícula de polvo en su ojo. Usted no lo soportaría, estaría todo el día con el malestar, porque tiene una pequeña partícula de un objeto externo, extraño en su ojito. Lo mismo pasa con las ostras. A estas ostras les penetra una partícula que viene y las corta y las hiere. Pero ¿sabe qué hacen estas ostras? Empiezan a envolver la partícula con nácar. Esa nácar es la gratitud. Esa nácar es el gozo. Esa nácar es gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Todas las cosas ayudan a bien. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y empieza a envolver su herida con gozo, con gratitud, con gozo, con gratitud, y se forma una perla preciosa. Y esa es la perla que se convierte en una puerta para hacer una ciudad en la Nueva Jerusalén. Hermanos, las perlas son heridas, son lágrimas, pero han sido envueltas con gozo y con gratitud. Así es que finalizo esta enseñanza y lo voy a invitar para que oremos al Señor dándole gracias por las aflicciones, porque es la única manera, queridos hermanos, como nosotros vamos a poder tener, hermanos, las aflicciones y convertirlas en bendición. Así es que ahí donde están, los invito, queridos hermanos, para orar y darle gracias. Si hoy está en medio de una situación difícil, dele gracias y dele gracias con todo su corazón. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche, Padre. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es una luz que nos ha alumbrado el camino, Señor. Gracias, Señor, gracias. Y en primer lugar te pedimos perdón.
por todas las veces que te hemos fallado. Porque estando en medio de una prueba, una tribulación, una aflicción, lo primero que hemos hecho es alegar, murmurar, quejarnos, Señor. Señor Jesús, perdónanos, perdónanos, Señor, porque de nuestra boca no solamente ha salido bendición, también ha salido queja, murmuración, Señor. Perdónanos, Señor Jesús, porque han salido palabras amargas, Señor. Padre, perdónanos porque cuando hemos llegado a las aguas amargas no hemos visto al árbol de vida que nos endulza. Hoy te pedimos perdón porque hemos sido insensatos, Señor Jesús, no hemos comprendido el bien que hay. Tú eres bueno y eres bueno en gran manera, Señor. Gracias, Señor Jesús, por las tribulaciones que vienen de tu mano. Todo lo que viene de tu mano es bueno porque tú eres bueno, Señor. Tú no puedes hacer cosas malas. Si tú eres bueno, no puedes hacer cosas malas. Si hoy estamos en medio de una escasez, Señor, te damos gracias, pero hoy sí te damos gracias de corazón. Señor, confiamos en que tu palabra dice que tú alimentas a las aves del cielo, Señor. Confiamos en tu palabra que dice que no se ha visto justo desamparado ni a su simiente que mendigue pan. Señor, si hoy estamos pasando problemas, Señor Jesús, de escasez, tu palabra dice que tú vistes a los lirios del campo, Señor. Así es que te damos gracias. Si hoy estamos en un lecho de enfermedad, también te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús, gracias. Tu palabra dice, dad gracias en todo y hay que darlas con gozo. Señor, gracias, porque en medio del dolor y la tribulación, Señor, vamos a conocerte como nuestro Jehová Rafa, Señor, nuestro Jehová sanador. Cuánta gente ya no está viva, cuánta gente ya ni tiene la oportunidad, Señor, de clamarte. Y nosotros hoy estamos vivos porque tenemos el privilegio de conocerte, de caminar contigo, de ser cambiados, de ser transformados, de ser renovados, Señor. Así es que te damos gracias. No importa la situación por la que estemos pasando, tú eres bueno en gran manera, Señor. Nosotros queremos ser como tu siervo Job, Señor, que dijo Dios dio y Dios quitó, alabado sea tu santo nombre. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Señor. Te amamos, te amamos, te amamos y te damos gracias por las aflicciones. Señor, tu palabra dice que las aflicciones de este tiempo presente no son nada, no son nada comparadas con la gloria venidera. Señor, gracias porque nos estás acercando a ti, nos estás haciendo dependientes. Gracias, Señor, porque las aflicciones nos humillan, Señor, pero tu palabra dice que el que se humilla será exaltado. Bendito seas tú, Jesús, te amamos, Señor. Ora basaya, shibribikaya, ora bakoya, rabasaya, Jehová, Yehoshua, ora babakoya. Tú eres bueno, santo, justo, recto, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia, grande bondad. Te amamos y te bendecimos en esta noche y te damos gracias y en nada te atribuimos despropósito alguno, Señor, todo lo contrario. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias. Tú eres bueno y eres bueno en gran manera, Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado. Gracias por tu palabra, gracias por la vida de la doctora Hicks que ya está en tu presencia y gracias por todos tus siervos, Señor, que predican la sana doctrina, Señor, porque no solo fue la doctora, no solo fue la doctora Esparza, no solo el hermano Carlos, hay tanta gente que está predicando tu palabra. Guárdalos, Señor, bendícelos, prospéralos, cuídalos, protégelos, Señor, que tu palabra sea predicada con poder, Padre, en el nombre de Jesús. Y a nosotros, úsanos para llevar este mensaje a más personas que todavía no te conocen, a más personas que todavía no saben, Señor, que tú eres bueno, a todas las personas que están en medio de un proceso, ayúdanos a hacer una luz, Señor, levántanos como un faro que podamos alumbrarle el camino a los que todavía están en tinieblas. Señor, te lo suplicamos y te damos gracias. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Santificado sea tu nombre, Jesús. Amén.